Gracias, Enrique. Bueno, quise que se leyera esto para tener una idea, un criterio mejor con relación al asunto de el infierno. Y es el tema que quiero presentarle en esta tarde, en este momento. Y le he titulado, hay gente gritando en el infierno. Hay gente gritando en el infierno. Y esto está funcionando ya, ¿sí? Ok. Hay gente gritando en el infierno. Y vamos a leer, por favor, si puede buscar en su Biblia o poner atención a la lectura ahí en la pantalla. San Lucas capítulo 16, versos 19 al 24. San Lucas 16, capítulo 16, versos 19 al 24. Vamos a leer la palabra del Señor. Nos habla de una historia sumamente importante ahí, el rico y Lázaro. No es una parábola, es una historia. Esto es algo real, o fue algo real. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lo más relevante aquí es lo último que hemos leído. Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La gran realidad del infierno. Y muchas personas de este mundo pasan por alto este asunto. Muchos decían en el pasado que este era un invento de los gringos. Así decían en mi país, para asustarnos, para tenernos miedosos y temerosos, para que seamos gentes sometidas. Si no te portas bien, te vas al infierno. Ahí está el diablo y ahí te vas a quemar. Cosas así por el estilo. Pero en verdad no es un invento de ninguna persona, personajes o país, sino que esto es una realidad. Es una realidad. Tan real y tormentoso es que este personaje, de quien no se da el nombre, únicamente se le llama el rico y también Lázaro, dice que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua. ¿Quién podemos decir, estaría dispuesto a únicamente una gotita o un poquitito de agua en la lengua? A mí me gustaría que me den un buen vaso con agua lleno, y si está frío, mucho mejor, porque estoy con mucha calor. Pero en el infierno aún deseaba lo más mínimo, que Lázaro pudiera mojar con su dedo en agua y con eso poder tocar su lengua para refrescarla. Pero aún eso no era posible. Qué sufrimiento más tremendo. Y hermanos, la importancia de esta lectura radica en que el mismo Señor Jesucristo fue quien lo dijo. No es un invento de nadie. Y si el Señor mismo lo dijo, lo ha dicho Dios, y esto es verdad. Esto es verdad. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, Padre eterno, gracias por tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Ella es verdad, se cumplirá. Y lo que tu palabra dice, todo es cierto, todo es real.
todo es verdad. Aún el infierno mismo es verdad. Muchos han querido minimizar, muchos han querido erradicar esta verdad, muchos han querido eliminarla, diciendo muchas cosas con respecto a la realidad del infierno. Pero nosotros creemos que es real, pues tu palabra lo dice. Ayúdenos hoy a hablar de esto por un momento. Y por favor, obra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Entonces vemos aquí que hay un personaje en este momento, de acuerdo a esta lectura, que está gritando en el infierno. Está gritando en el infierno. No sabemos el nombre del personaje. Del mendigo sí, se dice que su nombre era Lázaro, pero que uno disfrutaba de todas las cosas que la vida pudo haberle dado y el otro pasaba bastantes dificultades. El pobre no se fue al cielo por ser pobre y el rico no se fue al infierno por ser rico, pero lo que nosotros podemos ver en la palabra es que uno se extravió de los caminos del Señor y no tuvo a Dios en cuenta en su vida, mientras que el otro sí. Y aquí lo tenemos de acuerdo a la palabra del Señor. Casualmente, en la televisión dieron hace muy poco un documental de una empresa abriendo un hoyo buscando minerales en lo más profundo de la tierra. Y ellos han estado barrenando por mucho tiempo lo más que han podido hacia el centro de la tierra. Y han podido encontrar en diferentes etapas de la profundidad de la tierra muchos minerales. Los han visto, los han estudiado, pero algo sorprendente para ellos no ha sido más que todos los minerales, sino que a medida han ido metros y metros y metros de profundidad, han ido sintiendo cómo el barreno se ha ido calentando por las altas temperaturas a medida van profundizando hacia el centro de la tierra, al grado que llegaron a un lugar donde el barreno, que era y es de un material tan fuerte, se ha derretido por las grandes temperaturas que han encontrado. No pudieron seguir porque no había material suficientemente capaz para los grados de temperatura en ese lugar para poder soportar, y han desistido de seguir profundizando. Ahora, ellos deducen otras cosas, pero uno se pone a pensar, oye, la Biblia habla del infierno. Puede ser de que estén llegando a lugares donde ya se manifiestan las temperaturas del infierno. Pero claro, los científicos y todo este tipo de gente negociante no piensa en esta cosa, pero uno se pone a pensar y dice, ¿por qué razón es una temperatura tan alta que aún los barrenos con un material tan fuerte lo derrite y no soporta? Casualmente, y quise mencionar esto porque no es en realidad una casualidad, mientras otros no solamente han podido considerar las altas temperaturas en el centro de la tierra, sino también que muchos han escuchado, dan testimonio de voces, gemidos y lamentos. ¿Cómo es esto? No lo sé, pero la Biblia sí nos dice que hay gente en este momento que está gritando en el infierno. Personas que están allí en el infierno. Aquí encontramos en la lectura que hay un hombre en el infierno gritando, dice allí, y en el Hades o infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Ahora mismo está en tormentos y ahora está en los tormentos más grandes de lo que jamás podía haber imaginado. Nunca pensó que llegaría a una situación así, porque los deleites de la vida no le permitieron que meditara en esta gran realidad del infierno.
Pasó desapercibido esto para él. Y esto me llama la atención de la gente de nuestra época. La gente está hundida en sus negocios, está hundida en sus quehaceres, está hundida en su propia vida, en sus negocios, en sus business, está en su entretenimiento, está en todas estas cosas. Y muchas veces para evadir esta realidad del infierno, no lo consideran importante, dicen que no existe, que es algo que alguien inventó, pero lo cierto es que quieren vivir en sus deleites, como este hombre rico de la Escritura aquí en Lucas 16, verso 19 al 24. Los deleites de la vida no le permitieron meditar en esta gran realidad. Y ahora muere y después se encuentra en el infierno, y el mismo Señor Jesucristo literalmente dice, y en el Hades o en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. Estando en tormentos. No podemos como humanos describir algo que no sabemos, pues nunca hemos estado ahí ni hemos sentido la fuerza de las llamas del infierno, pero nos basamos únicamente en lo que la Biblia, la palabra del Señor nos dice. Ahí se nos dice que dio voces. Esto significa gritó, estaba gritando. Y si nosotros hacemos y meditamos en nuestra mente, no ha dejado de gritar, todavía está gritando, todavía está pidiendo que Lázaro moje la punta de su dedo en agua para que toque su lengua, para que le refresque un poquito, porque está siendo atormentado en esa llama. Esto, hermanos, es una realidad. Si pudiéramos ir al infierno imaginariamente o de alguna manera, nosotros escucharíamos a millares de almas gritando y escucharemos el lloro y el crujir de dientes, pues así lo dice la Biblia. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia, la palabra de Dios dice en Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor está haciendo alusión al infierno, a la realidad del infierno. Vayamos al infierno en nuestras mentes y veamos algunas personas gimiendo y llorando allí en las llamas. Aparte de esta historia que se nos da aquí en Lucas 16, verso 19 en adelante, y nos damos cuenta de este hombre que sigue y continúa gritando. También hay otros personajes que encontramos en la Biblia y yo quisiera mencionárselos. Tenemos, aparte de este, en primer lugar, oímos a Caín gritando, grande es mi castigo para ser soportado. ¿De dónde obtenemos esto? La Biblia, la palabra de Dios dice en Génesis 4:13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Son palabras famosas que quedaron escritas allí. Él mismo las dijo, después de haber desobedecido a Dios, después de haber pecado contra Dios, después de haber matado a su hermano Abel. El juicio de Dios vino sobre él. No hubo escapatoria. Y cuando Caín murió, adivine a dónde fue a dar. Al mismo infierno. Y muchos podemos nosotros acercarnos imaginariamente al infierno y escuchar las voces, escuchar el grito, escuchar el lamento de Caín diciendo, grande es mi castigo para ser soportado. Seguramente estas han sido palabras que ha venido diciendo de siglos en siglos, años tras años, porque el infierno es un lugar eterno, nunca se acaba, dice la Biblia. Ahora, ¿por qué está Caín allí en las llamas del infierno? Y podemos decir que no es o no está ahí porque él fue un asesino. El primer asesino de la raza humana mató a su hermano Abel. Pero no fue por eso. Porque tenemos en la historia bíblica que muchos fueron asesinos, pero luego después se arrepintieron, pidieron perdón
y Dios los llevó al cielo después de su muerte. Sabemos la historia de Moisés, fue un asesino, pero ahora está en el cielo. David fue un asesino, pero ahora está en el cielo. El apóstol Pablo fue un asesino, o al menos permitió bajo su mando que mataran, pero ahora está en el cielo. Ahora, ¿por qué estas personas, habiendo sido semejantes pecadores, están en el cielo? Porque se arrepintieron de sus pecados y obedecieron a Dios, y por eso están en el cielo. Ahora, ¿por qué entonces Caín está en las llamas eternas gritando por siempre, grande es mi castigo para ser soportado? Caín está en el infierno porque rehusó ser salvo por la sangre. Si usted lee la historia bíblica en Génesis, usted se dará cuenta que él rehusó hacer sacrificio con sangre. La Biblia, la palabra de Dios dice que Abel trajo un sacrificio, una ofrenda a Jehová de sangre, pero Caín renuentemente, rebeldemente, trajo del fruto de la tierra y no hizo conforme a lo que Dios había instituido o lo que había enseñado a sus padres, Adán y Eva. Entonces, Caín está en el infierno porque rehusó traer sangre como sacrificio. No hubo sangre en su sacrificio. Trató de ser salvo, de agradar a Dios, reformando su vida, siendo bueno y haciendo otras cosas contrarias a lo que estaba establecido. Por eso Dios rechaza su ofrenda porque era sin valor. Dios dice en su palabra, Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y esa fue la razón. Abel fue justificado, no porque no mató a nadie o porque fue bueno, no. Fue obediente a un sacrificio de sangre, mientras que Caín hizo lo que le pareció. Esto es lo que yo voy a hacer, quieran o no quieran, y agarró del fruto de la tierra y quemó. Pero el sacrificio de Abel fue más agradable y el de Caín fue rechazado. Allí fue donde entró en enojo, no solo contra su hermano, sino contra Dios, porque él quiso imponer algo que Dios no había pedido. Y ahí le dijo a su hermano, vamos al campo, y en el campo lo mató. Se ensañó contra él y lo mató. Luego Dios vino a hablar con él y él todavía quiso justificar, pero Dios sabía lo que había hecho. Y es ahí, después de que Dios habla con él, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y ha venido durante todo ese tiempo, desde allá hasta hoy, permaneciendo en el infierno, como una cadena perpetua, eternamente y para siempre. Y Caín está allí en el infierno. Lo cierto es, hermanos, que muchos han tratado y están tratando de hacer cosas para poder agradar a Dios. No necesitamos hacer absolutamente nada para merecer el cielo. Únicamente tenemos que rendirnos a Cristo y su sacrificio con sangre vertida en la cruz del Calvario. Sujetados y sometidos a la voluntad de Dios en cuanto a ese sacrificio, cualquier pecador, sea quien sea, puede ser perdonado e ir al cielo, no importando lo que haya hecho, no importando quién sea. Cristo derramó su preciosa sangre en la cruz para expiar el pecado y limpiar al pecador de todos sus pecados. La única manera de escapar del infierno entonces es por medio de la sangre de Jesucristo. Pero Caín era demasiado orgulloso para creer en la sangre, por eso está en el infierno. Por eso grita por toda la eternidad, grande es mi castigo para ser soportado. Hay un himno que dice, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Hay muchos que se les predica la palabra de Dios, se les invita a creer en Cristo, porque Él fue quien murió en la cruz, y ellos dicen, no, yo no voy a creer en Cristo, voy a hacer lo que me da la gana. Son similares a Caín, pero Caín
está en el infierno desde aquel día hasta ahora. Es muy común para aquellos que están bajo convicción de pecado tratar de encontrar alivio reformando sus vidas. Pero esa es la religión de Caín, una ofrenda de obras humanas sin sangre. La persona que cambia su vida sin la fe en la sangre de Cristo gritará como Caín en el infierno: grande es mi castigo para ser soportado. El himno sigue diciendo: nada puede perdonar, solo de Jesús la sangre. No por bien que hice yo, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Y es cierto, es el mensaje de la Biblia. La persona se salva únicamente creyendo en Jesús y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, dando voces. En este caso, Caín: grande es mi castigo para ser soportado. Está ahí, no podrá salir nunca, jamás. El segundo que oímos que está gritando, en segundo lugar, oímos a la gente en el día del diluvio del arca de Noé, cuando se cerró la puerta y ellos están gritando desde aquel tiempo hasta hoy: déjanos entrar, déjanos entrar. Porque esa fue la exclamación de ellos cuando el arca ya estaba flotando y la puerta del arca la cerró Dios. Ya ustedes saben muy bien la historia de esa arca de Noé, cómo Dios llamó y habló con Noé para construir un arca. Jamás había llovido, nunca había sucedido esto, y por 120 años predicó y predicó y llamó a la gente al arrepentimiento. Antes bien, dice la Biblia, todos se burlaban y se reían de él. Pero toda esta gente que quedó fuera del arca, cuando vino el diluvio, todos murieron y se fueron al infierno. Ellos gritaban: déjanos entrar, déjanos entrar. La gente en los días de Noé fueron pecadores perdidos. Noé fue salvo por gracia, construyó un arca para protegerse a sí mismo y a su familia del gran diluvio que Dios envió sobre la tierra, sobre los pecadores. Noé le predicó a la gente mientras construía el arca. El apóstol Pedro llamó a Noé pregonero de justicia, según 2 Pedro 2:5. Pero la gente se burló de él. Ellos jamás habían visto lluvia, y mucho menos un diluvio. Entonces vino el diluvio y el agua empezó a subir. Y el agua subía y subía. Cuando vieron la cosa seria, empezaron a correr, empezaron a nadar hacia el arca, pero la puerta había sido cerrada. No la cerró Noé, seguramente por su humanidad y su misericordia hacia la gente, por permitirles entrar de alguna manera. Quizás él hubiera mantenido la puerta, pero Dios dijo: no, el tiempo se ha cumplido, y ¡pum!, la puerta se cerró y nadie pudo abrirla, nadie pudo entrar. Esos pecadores incrédulos sin duda corrieron al arca, golpearon la puerta y gritaron: déjanos entrar, déjanos entrar. Cualquiera de nosotros haría lo mismo si algo así estuviera sucediendo. Pero era demasiado tarde para que ellos entraran. La Biblia dice, Génesis 7, verso 16, Jehová le cerró la puerta. Y es que Dios tiene misericordia, amor, y pone un espacio de tiempo, pero Dios también tiene un límite. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta ahí nomás, no vamos más allá. Dios cerró la puerta del arca, la selló. Era demasiado tarde para ellos ser salvos. Todos ellos se ahogaron en el gran diluvio. Esas personas resistieron el llamado de Dios por mucho tiempo.
Ellos vacilaron y jugaron con Noé, pero también con Dios. Ellos pospusieron la salvación para más tarde. Y cuando llegó el día, fue demasiado tarde. Procuraron la salvación, procuraron entrar en el arca, lugar que hubiera sido la salvación para ellos, pero ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Estaban muy involucrados en su vida, en sus quehaceres. Y la Biblia habla con relación a los antes del diluvio. Ellos se casaban, se daban en casamiento, iban de fiesta en fiesta. Ellos eran aberrantes y pecadores delante de la presencia de Dios. Practicaban aquellas cosas que son pecado contra Dios. Y Dios los castigó. ¿Les dio Dios oportunidad para salvación? Sí. ¿Cuántos años? 120 años, dice la Biblia. Pudieron ver como testimonio la vida de Noé y su familia. Pudieron ver cómo se construía el arca, que era el lugar para poderse salvar, no solo los animales, sino todo el que quisiera entrar. Pero ellos decían, ¡ja, loco! ¿No es verdad que así nos dicen a los predicadores? Al momento que yo predico del tema del infierno y hablo únicamente lo que está en la Biblia, quizás muchos, aún religiosos o predicadores de la época, dicen, este está chiflado. Ese mensaje no es relevante. Ese mensaje no es popular. El que habla del infierno se ríen de él. Pero ¿saben qué? El tiempo va a llegar a su final. El arca es Jesucristo, dice un coro. Y estamos haciendo la invitación, no únicamente por 120 años, de que vengan al arca que es Cristo. Porque si no vienes y entras en Cristo, la puerta se cerrará y te perderás eternamente y para siempre. Y la gente dice, en otra oportunidad te escucharé. Locos, aleluya. No tienen otra cosa que hacer más que estar gritando en los púlpitos acerca de ese asunto de la salvación. Déjame vivir mi vida. Déjame ser borracho y fornicario y adúltero. Déjame ser como soy. Es más, ni tu vida que es, respeta la mía. Y les invitamos a venir a Cristo y no quieren. No quieren. Noé les predicó a la gente mientras construía el arca y ellos le rechazaron. Nosotros le predicamos a la gente, pero todos están enfocados en sus negocios, en su deporte, en su entretenimiento. Les predicamos, les advertimos, les decimos con respecto a la salvación en Cristo, pero la mayoría de ellos continúan con sus vidas y no confían en el Señor y Salvador. Ellos se olvidan de lo que dice la Biblia en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si no creen una cosa, deberían de creer en esta. Hebreos 9:27. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Esto se va a cumplir. Está establecido. Dios estableció un tiempo, un momento en que llegara el diluvio, en que se alzara el arca, en que la puerta se cerrara y todos se ahogaran, no sin antes haber recibido la oportunidad de Dios. Desde el tiempo en que Cristo murió en la cruz hasta hoy, póngale vaya 2016 años, o quizás más o menos, se ha venido predicando esta dispensación de la gracia. Por gracia, tan solamente por creer en Cristo. Porque Cristo hizo el sacrificio en la cruz por nosotros. No tenemos nosotros nada que hacer más que creer. Y lo que la gente ha dicho es, eso es muy fácil. Eso no es para creer. Imposible. Yo creo que tengo que hacer algo. Yo creo que tengo que pagar algo. Pero todo por gracia. No es que no ha valido la pena o que alguien no sufrió. Cristo sufrió por los pecadores. Y se nos da a nosotros únicamente el creer en Jesucristo por la fe. Si hubiera aquí algún amigo, si mueres sin ser salvo por Cristo, pronto estarás en el infierno, gritando junto con esta gente del tiempo de Noé: déjanos entrar,
déjanos entrar. Oh, cuántas cosas ha dicho la gente, que en aquel día cuando estén en el infierno se acordarán de ellas y las repetirán. Sí, me predicaron y yo rechacé. Yo dije que no era un tonto para poder seguir una religión hueca o para poder seguir a un Cristo que yo no sé si vivió. Ahora están gritando, me arrepiento, pero ya es muy tarde. Están en medio de las llamas del infierno. Y lo peor es que no se pulverizan, no se queman de una vez y dejan de existir. En cuerpo propio están sufriendo los intensos calores del infierno. Quizás dirán, déjanos entrar, como dijeron o están diciendo ellos. ¿Será demasiado tarde para ti? La puerta de la salvación será cerrada para siempre. Y podemos leer otra vez, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, dando voces, déjanos entrar, pero será demasiado tarde. La Biblia dice que el que llega al infierno nunca más vuelve a salir de ahí, ni puede pasar de ahí al cielo. Pero qué maravilloso es que cuando alguien entra al cielo, tampoco jamás puede salir de ahí e ir al infierno. Así es que ni de un lugar ni de otro. Entonces, imaginariamente hacemos un viaje al infierno. ¿Dónde está? No sé. Pero vamos por ahí, nos acercamos y seguimos como sintiendo el calorcito y al mismo tiempo escuchando más voces. En tercer lugar, escuchamos a Judas gritando, yo he pecado entregando sangre inocente. A medida que nuestras mentes bajan a las entrañas del infierno, oímos los gritos de Judas una y otra vez, de acuerdo a Mateo 27:4, yo he pecado entregando sangre inocente. Cristo eligió a este hombre para que fuera uno de sus 12 discípulos. Judas estuvo con el Señor durante 3 años. Él le escuchó predicar. Él vio a Cristo haciendo milagros. Él sirvió como tesorero en el grupo de los discípulos, pero se fue al infierno. Nunca fue salvo. Él lo traicionó, lo vendió por unas monedas de plata. Y después que sentía que le quemaban como fuego sus manos, aquellas monedas, quiso entregarlas a los sacerdotes, no se las recibieron, tuvo que tirarlas, no las soportaba. Y fue ahí cuando él pudo decir, yo he pecado entregando sangre inocente. Nunca se arrepintió delante de Dios, nunca pidió perdón. Lo que hizo fue ir a ahorcarse. Y en el momento en que se ahorca, la Biblia dice en Hechos, se rompió la rama donde se ahorcó y se cayó y se desmembró y cayó abajo en el precipicio. Murió y al instante estaba en las llamas del infierno. Qué triste es estar metido en la iglesia un montón de tiempo. Quizás hasta haber nacido en una familia cristiana, haber pasado por la guardería, por el club de niños, haber estado con los jóvenes y todavía no ser salvo y al momento de morir inmediatamente en medio de las llamas del infierno. Qué lamentable. Porque usted dirá, usted está predicando el infierno a la iglesia porque aquí no hay amigos. ¿Y quién se lo asegura a usted? Porque aquí hay adolescentes y jóvenes que todavía no han rendido su vida a Cristo. Y creen de que porque vienen a la iglesia son salvos, son cristianos. O porque su papá y su mamá son salvos, son cristianos, ellos también. No. Dios tiene hijos, no tiene primos, no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene nada. Dios quiere hijos. Y si no te arrepientes de tus pecados y recibes a Jesucristo, no importa cuántos años estuviste metido en la iglesia, cuando mueras te vas a ir al infierno. Y quizás vas a gritar, pero si toda mi vida estuve en la iglesia, esos serán los gritos que escucharemos de un fulano que lo vimos crecer dentro de la iglesia y nunca se arrepintió de sus pecados. Si nos aproximáramos, si Dios nos permitiera ir un poquito allá al infierno, escucharíamos los gritos de la gente.
de nuestros familiares, de nuestros amigos. Quizás uno de nuestros familiares que estuvo metido por años en una religión y murió en esa religión, a lo mejor estará gritando: me equivoqué, me metí en un grupo equivocado, me engañaron, me dijeron que Cristo no era Dios y yo siempre lo creí. Así hay muchos gritando de una manera o de otra, como los antes del diluvio. Abran la puerta, déjenme entrar. Y deambulan por el infierno en llamas. Abran la puerta, déjenme entrar. Qué triste. Y otros, como el rico diciéndole a Lázaro: envía, o Abraham, envía a Lázaro para que traiga una gotita de agua y la ponga en mi lengua. Necesito una gotita de agua en mi lengua para refrescarme en esta llama, y deambula por la oscuridad del infierno en llamas. Hermano, estamos usando la imaginación, pero es en base a lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Y es que no hemos llegado a realizar lo que verdaderamente es el infierno. No hemos llegado a considerar y a ser agradecidos y entregados a Dios por esa misma causa, porque somos como religiosos que consideramos el infierno como algo que está en la Biblia, pero y quién sabe si nunca nadie ha ido. Tal vez tú no has ido, pero hay millones de gente metidas en el infierno que si tuviera la oportunidad de verlos, correrías postrado delante de la presencia de Dios en arrepentimiento, confesión de pecados, viviendo fiel para Dios, porque al menos tendrías una visión de lo que es el infierno. ¿Quieres saber lo que es el infierno? Lee ahí lo que la palabra del Señor nos dice con respecto al rico y Lázaro ahí en Lucas. Esa es la realidad del infierno. Estoy atormentado en esta llama, pero no, estoy en el aire acondicionado. Aquí yo no siento fuego. Pero si no conoces a Cristo como Salvador personal, un día llegarás allá. Y entonces, demasiado tarde dirás: ups, era cierto. Pero ya no hay escapatoria. No hay escapatoria. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos, ir a ganar almas, dar generosamente para la obra de Dios y aún estar perdido. Tú estás perdido porque nunca has confiado en Cristo y nunca has sido convertido. Debe haber un cambio interior que solo Dios puede dar. Debes nacer de nuevo. Pero Judas amaba tanto el dinero y por ello vendió su alma. Pero el dinero que recibió no le hizo feliz. Tiró el dinero que le dieron por traicionar a Cristo, pero ya era demasiado tarde. Dios lo había abandonado. Él salió, se ahorcó y se fue al infierno. Y ahora está gritando en las llamas: yo he pecado entregado sangre inocente. Yo he pecado entregando sangre inocente. Entregó al mismo Señor que le amaba y que había muerto y que murió por él. Demasiada ingratitud. Judas pudo haber sido salvo, pero ahora es eternamente demasiado tarde. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, dando voces: yo he pecado entregando sangre inocente. Ya me parece a Judas deambular por la oscuridad del infierno lleno de llamas, en ese calor intenso, gritando: yo he entregado sangre inocente por la eternidad. Quizás el mismo grito de siempre. Hay gente gritando en el infierno, creámoslo o no. Y no estoy predicando este mensaje para asustar a nadie. Solamente estoy predicando lo que la Biblia, la palabra del Señor dice. En cuarto lugar, oímos al rey Agripa gritando: casi, casi, casi. En Hechos 26, versos 27 y 28 leemos así: ¿crees, oh rey Agripa? Este es Pablo, ahí en ese juicio. ¿Crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, él está gritando: casi, casi, casi. El apóstol Pablo le testificó, pero él rechazó a Cristo. Él rechazó a Cristo.
Casi fue convertido, pero esperó demasiado tiempo. No basta con oír la predicación del Evangelio. Ni siquiera es suficiente creer el Evangelio en tu mente. Debes rendirte a Jesús, confiar en Él para ser salvo. El rey Agripa fue casi convencido de confiar en Jesús, pero él no quiso, lo pospuso. Dice la Biblia que se levantó y le dijo: después te voy a escuchar. Y añade ahí como esperando a ver si se le ofrecía algo, como una mordida para dejarlo. Pero Pablo era tan honesto que no le iba a dar una mordida a nadie, o una coima, o ser una persona que por dar un poco de dinero y quedar libre. No, se levantó y le dijo: en otra oportunidad te oiré. El hombre se murió, y ¿sabe qué? Se fue al infierno. Se fue al infierno. Y ya me parece, me imagino yo yendo ahí y escuchar esa voz gritando: casi me convierto. Pero ese casi no es suficiente. Es como en un partido de fútbol, y espero que no se quede en la final, porque ni es México ni es nadie de los que están aquí. Un partido de fútbol y viene Messi con la pelota y se lleva uno, y se lleva dos, y se lleva tres. Le sale el portero y ya se la tira por encimita, y va y se enfrenta a la portería vacía y viene y la patea. ¡Pah! Y se va por un ladito y se fue por fuera, y él le hace casi, pero no fue gol. No fue gol. Ese casi me convierto, pero no fui tonto. Casi me convencen para que me metiera a esa religión, pero yo no soy tonto. Yo quiero vivir mi vida. A mis 18 años, mucho terreno por recorrer. Casi. ¿Sabes qué? Un día andarás deambulando en el infierno sin ver nada por la oscuridad, pero lleno de llamas, diciendo: casi me convierto. Estuve el domingo, ¿qué fecha es hoy? Ni ustedes se acuerdan, peor yo. El domingo fulano de tal, y el predicador predicó acerca del infierno, y hasta presentaron cosas ahí en la pantalla, pero me libré. Terminó el culto y me fui. Casi estarás gritando en medio de las llamas del infierno por un pelito. Casi, como el rey Agripa, casi convertido no te lleva al cielo. Casi siendo cristiano no te lleva al cielo. Ese casi te lleva al infierno. Lo creas o no lo creas, pero te vas a venir a dar cuenta de la realidad del infierno cuando estés en él. Cuando estés en él. He visto gente así a través de los años. Ellos escucharon con atención la predicación. Algunos de ellos incluso tenían hasta lágrimas en los ojos, pero sacudieron sus convicciones, se olvidaron de la salvación. Agripa pudo haber sido salvo, pero ahora es eternamente tarde para él. Parece que lo puedo oír gritando en el infierno: casi, cuando se retuerce entre las llamas eternamente. Tú también, que has sido casi persuadido, tal vez dices en tu corazón: algún día voy a creer en Jesús, algún día voy a venir a Él y voy a ser lavado con su sangre. Pero hay un gran peligro en decir algún día, porque ese día puede ser que no llegue. Tu estadía en el mundo te endurece más y más el corazón y te aleja más y más de Dios. Satanás te ha dicho que esperes un poco más. El diablo sabe que te tendrá atado si sigues esperando y postergando tu salvación. Pero uno de estos días la muerte vendrá sobre ti. No vas a estar listo. Será eternamente demasiado tarde. Parece que puedo oírte gritar en el infierno junto con Agripa: casi, por poco me persuades a ser cristiano. Que Dios tenga misericordia de ti ahora, mientras todavía hay tiempo. Oro para que confíes en Jesucristo por la fe hoy. Oro que tus pecados sean lavados por su sangre preciosa ahora, antes que Dios se aleje de ti. Hay gente gritando en el infierno. Y pregunto: ¿estarás tú gritando en el infierno? ¿Estarás tú gritando en el infierno?
hemos visto cómo Caín está gritando, grande es mi castigo para ser soportado. Él grita una y otra vez, grande es mi castigo para ser soportado. Génesis 4:3. Oímos a la gente que en el día del arca de Noé se perdió y se cerró el arca gritando, déjanos entrar, déjanos entrar. Oímos a Judas gritando, yo he pecado, entregando sangre inocente. Oímos al rey Agripa gritando, casi me persuades a ser cristiano. Yo le pregunto, ¿es usted salvo? ¿Está 100% seguro de que al momento de morir va a ir al cielo? ¿O estará usted un día gritando en el infierno? Por poquito me convierto, pero no lo hice. Vamos a orar, por favor.